Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los seguidores de CIO Noticias. Gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, pues hoy tenemos dos invitados muy especiales. Es Rafael Aviña, que ahorita le voy a decir que él nos presuma un poquito de lo que ha hecho antes de entrar al tema en el que también nos va a dar luz y conocimiento. Y también tenemos al gran Jorge Grajales. Y bueno, sí que va a ser un programa bastante entretenido y aparte como que recordando momentos muy padres del cine mexicano. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati, te lo agradezco mucho. Pues bien, bien, bien. Ahora sí que aguantando en estos tiempos pandémicos, pero pues mira, ahí la llevamos poco a poco, como que nos vamos integrando de alguna manera ya las cosas más cotidianas, pero me ha costado trabajo, pero también me ha ayudado a escribir mucho. Estoy muy, muy encarrilado ahorita en estar escribiendo, entonces eso también ha sido muy bueno para mí. Ay, Rafael, pues sí, yo creo que es difícil para muchos, pero qué bueno que pues estés sacando como todo ese estrés por medio de la escritura, porque además, pues tarde o temprano vamos a tener la oportunidad de gozarla, entonces nos conviene a todos que estés sacando por ahí todo pues pues esta cosa tan nueva, ¿no? Que es esto de estar encerrados ya tanto tiempo. Y bueno, a mí me gustaría que por favor nos contaras para todos los que nos están viendo, además de ser egresado de comunicación social por la UAM, que nos cuentes qué más has hecho. Cuéntanos un poquito de tu trabajo. Pues bueno, en efecto, en esa época en la UAM, también casi en paralelo, inmediatamente que terminé la carrera, entré a la Escuela de Escritores de la SOGEM. Soy de la primera generación de esa escuela y fue realmente algo muy padre. O sea, la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena, sobre todo por los profesores que conocí ahí, que hice muy buenos amigos, entre ellos Vicente Leñero, por ejemplo. Después de verlo todos los días que me daba clases, pues terminamos siendo pues cuates entre todos los que estábamos ahí. Fue algo muy bonito. Este, pues yo me he dedicado esencialmente, sobre todo al principio de las primeras cosas que escribí, tenían que ver con temas sobre horror, asesinos en serie, el cine de la paranoia, el cine oscuro, y poco a poco me fui clavando más en la historia del cine mexicano, porque es algo que disfruto mucho. La verdad es que me divierte bastante hablar del cine nacional, pero sobre todo del cine popular mexicano. O sea, y de ahí que hayan salido libros como el de David Silva o el de Tintán, la biografía de Tintán. Publiqué un libro sobre cine policíaco mexicano con la Cineteca. De hecho, está ahorita uno detenido, que es la continuación, que es de los años 60 al 2020, y pues a esperar a ver qué sucede. Un libro sobre Ismael, una biografía sobre Ismael Rodríguez también. Bueno, también por ahí escribí un guión para una película, Borrar de la Memoria, que dirigió Alfredo Gurrola, que era una historia sobre el 68 y un caso criminal no resuelto en el 66. Y ahorita, de hecho, precisamente estoy trabajando en un nuevo guión de cine, a ver qué pasa. Lo que pasa es que eso es muy difícil, es muy complicado, es muy largo y muy tardado, pero estoy también en eso, entre otras investigaciones, ¿no? Trabajando al mismo tiempo. Ay, Rafael, pues bueno, de verdad tu trayectoria es admirable. Gracias por darnos, aunque sea un recorrido breve por él. Y estoy segura que muchísimos han leído alguna vez algún libro. El que sacaste con Editorial Clio, ¿cuál era? Bueno, de hecho, con Editorial Clio, es que el de Clio, cuando estaba, bueno, en el de Krause, Ajá. era época de oro del cine mexicano, que lo escribí junto con el muy querido y colega y que en paz descanse Gustavo García, en su momento, eso fue en 1997, y ahora publiqué 3 libros con una editorial que se llama Palabra de Clio, o sea, no tiene que ver con el Clio de Krause, pero se llama Palabra de Clio,
Uno de ellos se llama No queremos Olimpiadas, queremos revolución, y es un libro sobre el 68. Bueno, sobre mi infancia en el 68, y la segunda parte son todas las películas, cortos, documentales, etcétera, del 68. El otro libro es sobre el cabaret y las rumberas y el cine de prostitución, desde Santa hasta época actual. Y el tercero, que pues nos agarró la pandemia, pues no, bueno, ya está, ya salió, ya está editado, pero pues hasta que haya oportunidad, se llama Con D de Deseo, y es un libro sobre el sexo y el erotismo en el cine mexicano. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Pues vamos a estar muy pendientes de esos libros y de ese guión que está por ahí volando. Y bueno, pues ya que estamos hablando de esto del cine nacional, eh, ¿qué te parece, Rafael, el cine de mujeres de acción, de superheroínas, hecho en México? Pues mira, la verdad es que es muy divertido, es muy curioso. Eh, o sea, hay películas, por ejemplo, que puedan ser como un antecedente, que sería aquellas películas como Las mujeres mandan, ¿no? O sea, películas que se hicieron en los años 40 o arriba las mujeres, en donde eran como estas utopías femeninas, en donde las mujeres estaban al frente de todo y dominaban a los hombres, etcétera. Y que, bueno, no eran más que unas eh, pues, utopías de comedia, de humor, eh, que ponían ese toque simpático en donde o sea, la sociedad mexicana de los años 40 sabía que eso no podía suceder más que en la utopía. No obstante, en los 60 eso fue una vuelta de tuerca genial, justo con el cine de luchadores, en donde aparecen estas mujeres sumamente guapas, atractivas, carismáticas, que le supieron darle la vuelta ya al cine nacional, porque todas estas chicas hacían películas en donde los galanes eran Julio Alemán, Jorge Rivero, entonces eran como, digamos, el atractivo visual, y que estaban ahí para llenar ese término de esa época, digamos, que era muy común, ¿no? Y aparecían en películas como Despedida de soltera, Despedida de casada, ese tipo de cintas. Regina Torné, Maricruz Olivier, Elizabeth Campbell, Maura Monti, Cela Vega, Lupita Ferrer, o sea, todas estas actrices que hacían de todo tipo de películas en ese momento, cuando se viene este cine de luchadores y les dan la oportunidad de protagonizar cintas como estas de las luchadoras contra el médico asesino, o aquella de las psicodélicas, o una que a mí no sabes cómo la disfruto, que se llama La Mujer Murciélago, con Maura Monti, porque más es tan obvio, tan evidente que la mujer murciélago que lucha en el ring, o sea, es la antítesis de Maura Monti, que la vemos en negligé en su habitación en Acapulco, ¿no? O sea, es nada que ver la una con la otra. Y en cambio, en las de las luchadoras, con Elizabeth Campbell, con esta Lorena Velázquez, en ellas sí las ves que están ahí luchando en el ring, o sea, mal, pero están ahí de alguna forma. Pero en cambio esta otra de Maura Monti sí de plano es de risa loca, ¿no? Y también el villano que hace Roberto Cañedo, con la cara así quemada, su yate se llama Reptilicus, ¿no? Una cosa de veras, verdaderamente de risa loca, pero es muy divertida, son muy divertidas esas películas. Yo las disfruto mucho, honestamente. Sí, yo también. La verdad es que sí las he disfrutado muchísimo. Además, cada actor y actriz que has mencionado, bueno, a mí me fascinan. O sea, no me canso de ver sus películas. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí. Querido Jorge, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Otro abrazo de regreso. Ay, Jorge, oye, estamos hablando aquí del cine nacional, sobre todo de las superheroínas mexicanas, y le preguntaba yo a Rafael qué le parecía a él este cine, o sea, qué le parecían nuestras superheroínas, nuestras mujeres de acción. Bueno, yo incluso podría irme más atrás hacia la cultura popular en el propio cómic, en las historietas, antes de esta revolución que pues nos platica Rafael de las mujeres ahora siendo luchadoras en el ring, en el pancracio. Pues
había también una serie de historietas que incluso podríamos decir que preceden a muchas heroínas del cómic norteamericano. Es curioso porque esta tendencia no saltó de manera inmediata hacia el cine, como lo hizo en Estados Unidos. Por ejemplo, Adelita es una historieta que pues es la pionera en tener una heroína, una mujer dentro de sus páginas. Ya desde ahí podemos detectar que la cultura popular mexicana podría decantarse hacia tener a las mujeres en un papel protagónico dentro de roles que serían específicamente pensados para los hombres. Me resulta muy curioso que entre esta abundancia de historietas que empezaron a adaptarse, las que tenían como protagonistas mujeres y sobre todo la Adelita, pues no llegó a la pantalla grande. Y estoy hablando de una época en la que pues sí había muchas adaptaciones de historietas y a lo mejor hay películas que ni siquiera sabíamos que eran adaptaciones de historietas, ¿no? Está Carta Brava, por ejemplo, de José G. Cruz, el realizador de las historietas del Santo, que también fue pues guionista de cine, director, fue toda una personalidad de él en esta cultura popular mexicana. Y ya desde ahí, pues podríamos ver esta raíz de las mujeres en roles de acción. Pero pues sí, sería hasta que el cine empezara aquí en México a decantarse hacia las mujeres luchadoras, las mujeres pantera, toda la saga de René Cardona de las luchadoras, en donde empiezan ya a posicionarse en este papel preponderante dentro de un cine de acción que va a recurrir a ellas de manera más notable que en otro tipo de géneros que ya se había visto en el cine mexicano. No siempre este retrato de la mujer, eh, pues en espera de ser rescatada, en espera de que llegue el héroe. Y es en esta época también en donde pues las mujeres vienen a ocupar otro papel. Ya se había visto y creo que hay también unas películas que podríamos ver como de también de transición. Yo recuerdo, por ejemplo, estas películas que hizo Kitty de Hoyos de manera bastante exitosa, como muy al estilo de los seriales cinematográficos norteamericanos, de las aventuras de las hermanas X y las hijas del zorro. Todas estas películas que pues las empiezan a posicionar a estas actrices como mujeres que pueden tener este rol que normalmente sería asignado a los hombres. Es más, en Las hijas del zorro, pues ni siquiera necesitan ellas que sean rescatadas. Ellas son las que pues, conducen toda la narrativa y son las que se encargan de atrapar ahí a los villanos, ¿no? De hecho, fueron tan populares precisamente estas sagas que protagonizó Kitty de Hoyos que pues se extendió más allá de las hijas del zorro, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene toda una tradición que sí tenemos en México y que pues ya en la década de los 80, Rosa Gloria Chagoyán, también el videohome, creo que en el videohome vino a instalarse también mucho este tipo de figuras femeninas. Claro, también hay que decirlo, que muchas de ellas estaban ya más bien como en los cómics norteamericanos, muy sexualizadas, pues, ¿no? Como este personaje de de las historietas norteamericanas que surgió en las páginas de Conan el Bárbaro, que de hecho es una creación de Robert D. Howard, Sonia la Roja o Red Sonja, que bueno, la ponen con un bikini de metal, que pues no era para nada práctico en las aventuras que ella tenía. Entonces, ese mismo tipo de
la figura femenina, toda sexy, pues va sobre todo a instalarse en la década de los 80s en México. No que no existiera antes, pero siento yo que no estaban, obviamente están explotando esta sensualidad propia de la mujer, pero ya en la década de los 80 es, sobre todo con la llegada de los videohomes, pues es de explotar al máximo todo esto, ¿no? Ahí desde Maribel Guardia, Lorena Herrera, aunque bueno, no son necesariamente tampoco videohomes algunos de los que protagonizó esta Maribel Guardia, pero son como este punto de transición, pero creo que sí es una tradición que tenemos pues más arraigada aquí en México, me atrevo a decir que en los propios Estados Unidos, donde casi no se dio esta figura de la mujer en el cine de acción. Así es. Yo María quiero preguntarle Fernanda, a... ay, es yo que quiero- no había saludado, perdón, Daniel, no había ah, saludado a María Fernanda, Alexander, me hago bolas cuando somos varios. Ay, ¿cómo al- estás, María No Fernanda? te preocupes. Hola, pues aquí escuchándolos. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Y no quito más el tiempo, Dani. Te cedo la palabra. Yo quiero preguntarle a Rafa, ¿cómo es que surge esto? ¿Tú qué te imaginas o por qué surge esta idea en los productores en la década de los 60 para hacer este tipo de películas en una cultura como la mexicana que es, pues ya sabemos que es un poco misógina, bueno, mucho misógino, mucho machista? ¿Por qué le surge la idea, más allá de que sean películas de entretenimiento? Bueno, nada más un poco antes de contestar esta pregunta, quería retomar algo pues muy interesante que dijo Jorge, esto de lo de la delita, pues, de lo de José G. Cruz. Hay una película con Rosa Gloria Chagoyán que se llama La Rielera, y de alguna forma La Rielera viene a ser como una versión de los años, bueno, creo que finales 70, principios de los 80, de aquella maravillosa historieta que fue La Delita. Y algo que dice Jorge y que es muy importante de veras destacar es el trabajo de José G. Cruz, porque José G. Cruz es de estos personajes como yo creo que poco valorados, cuando hicieron un trabajo extraordinario. Si uno ve estas películas de Pentarrón, Carta Brava, etcétera, de los años 40, en donde en efecto, o sea, los protagonistas son masculinos, pero los personajes femeninos, o sea, son de una sensualidad, incluso hasta cierto empoderamiento. O sea, con esta aparente ternura, por ejemplo, Marta Roth en Ventarrón, o Emilia Guiú en Carta Brava, o aquella otra que es una cosa sensacional que se llama Ciudad Perdida, en donde está también Marta Roth y Roberto Romaña, que es el mismo protagonista de Carta Brava. O sea, esos personajes, esas heroínas que aparentemente están ahí para que el hombre las rescate, demuestran mucho poder a final de cuentas. Después, lo que comentaba Jorge también, sumamente atractivo, lo de las hijas del zorro, y eso recordaba a todas estas actrices de los años 50, 60 que vinieron a suplir pues, a las Dolores del Río, a las María Félix, a María Duval, Irma Dorantes, la misma Lorena Velázquez, que hicieron todas estas películas de tipo Las Hermanas Carambás, o bueno, Kitty de Hoyos, etcétera. Hubo como estos híbridos de comedia y western y comedia ranchera y cine de caballitos, y se fue como que se fue transformando. El mismo cine de luchadores, como bien sabemos, empezó a ser como un híbrido de todo, ¿no? Ciencia ficción, lucha libre, suspenso, bueno, hasta escenas de la época de la colonia, ¿no? Cosas así delirantes, ¿no? Bueno, eso, o sea, creo que todos estos personajes, de esas otras heroínas que mencionaba Jorge, sí, son sumamente interesantes y son de estos personajes de los cuales no se ha hablado, como que en efecto pensábamos que solamente las Reginas Torné, las Campbell y las Amédée Chabot y todas estas extranjeras que hicieron muchas películas en México, o sea, como que hubo un salto y no, o sea, sí hubo un proceso, ¿no? Ahora, lo que decía Daniel, esta pregunta de por qué, o sea, más allá del entretenimiento, yo creo que justo se dieron cuenta que en estas películas que empezaron a cobrar de una fuerza brutal, como serían las de Mauricio Garcés, o sea, aunque Mauricio Garcés
era el gran personaje, el seductor maduro, el metrosexual, de los años, de 50 y tantos años, etcétera, se percataron que él estaba rodeado de unas bellezas espectaculares en todos sentidos. O sea, no me refiero únicamente a los cuerpos, digamos, voluptuosos, porque, por ejemplo, no se puede comparar el cuerpo de una Amédée Chabot o Elizabeth Campbell con el de Irma Lozano. Eran muy distintas, pero, o sea, justamente toda esta belleza femenina en donde cabía lo intelectual, lo sensual, lo tierno, lo simpático, etcétera, y se percataron que todas estas mujeres de ese momento pues podían ser como protagonistas de sus historias. Ahora, Daniel habla de una década muy especial que son los 70. Resulta que en los años 70, con este cine echeverrista y con este cine del Estado que se lanzó en su momento, o sea, se puede decir que aparecieron las otras antiheroínas del cine mexicano, pero con una fuerza muy grande. Y estoy pensando en personajes como Teresa, de lo mejor de Teresa de Bojorques, o Retrato de una mujer casada con Alma Muriel, o las propias películas de Hermosillo, en donde las mujeres tienen un empoderamiento muy, muy grande. Y a eso se suma en paralelo a estas películas de ficheras, en donde pues, o sea, Sasha Montenegro, Lin May, Carmen Salinas, Leticia Perdigón, etcétera, son como las protagonistas de todas estas películas de ficheras y de cabareteras, etcétera, y que son la antítesis del cine echeverrista, pero que también son las otras heroínas. Entonces se puede decir que los años 70 es pródigo en un empoderamiento o en un camino de empoderamiento femenino que a lo mejor no se veía así o no lo vemos así, pero que a la distancia nos damos cuenta que sí lo era, que sí había un protagonismo femenino interesante. Jorge, la misma pregunta. Bueno, yo creo que también los productores se dieron cuenta que estas películas protagonizadas por mujeres, de cierta manera eran bastante redituables. Ya sabemos que así es como funciona el cine comercial y el cine mexicano también, en base a la taquilla. Entonces, la respuesta que tenía el público para con todas estas, y sobre todo a mí me sorprende mucho porque la buena parte de este tipo de filmes tenía mucho éxito en el interior de la República. Si uno atiende las carteleras de cine de aquella época en la Ciudad de México, pues a lo mucho algunas de estas películas tenían unas 2 semanas en cartelera, pero en el interior de la República resultaban bastante atractivas este tipo de cintas. Y vaya, no por esto esta saga de películas protagonizadas por Kitty de Hoyos se extendió a hacer prácticamente unas 4 o 5 películas porque hubo esta demanda. Y ya sabemos cómo operan, insisto, los productores cuando ven un filón que resulta atractivo en la pantalla grande, bueno, pues lo explotan y lo explotan hasta que el público ya deja de responder a ello. También hay que tener en cuenta pues los contextos que estaban viviéndose en aquellas épocas en cuanto a corrientes cinematográficas que se estaban poniendo de moda, ¿no? Estas mujeres aventureras que empezaban a dominar las pantallas, que después se transforman, bueno, y aventureras, no me refiero como a la película de cabareteras, como de aventureras, sino más bien a estas heroínas que son como un híbrido entre el charro, entre el vaquero, y que posteriormente se van a convertir en estas mujeres luchadoras y que después también se van a transformar pues en agentes secretos, cuando ya va a llegar también la moda en la década de los 70, sobre todo de este cine que al amparo del éxito de las películas de James Bond, bueno, pues van a salir también los agentes secretos. De hecho, hay algo también en la que mencionaba Rafa de La Mujer Murciélago, entre darle también como este aire de
pues como de agente secreto a la mujer murciélago, ¿no? Tiene algo un poquito también como de eso, y bueno, la agente 00 sexy, en fin, de estas películas que empiezan a modificar el rol de la mujer estelar en este tipo de películas, ya hablando del cine de acción, y que poco a poco, ya en la década de los 80s, también va a estar rozando incluso este cine de explotación, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, esta película de retes, de estas mujeres tras las rejas que escapan, ahí está, pues, la mismísima Lucarda anda por ahí, y Susana Dos Amantes, que también se va a convertir Susana Dos Amantes en una de estas primeras figuras de este cine de acción ochentero. Incluso ella tiene un par de películas que hizo, que se hicieron en coproducción, cuando Carlos Vasallo, su marido, andaba ahí muy activo en este tipo de cine popular, y surgieron por ahí unas coproducciones en donde aparece Susana Dos Amantes siendo dirigida por Brian Trenchard Smith, uno de los grandes cineastas de la acción del cine australiano, que incluso es uno de los grandes directores que sigue Quentin Tarantino. Y pues ahí está Susana Dos Amantes, empieza como a tener ese tipo de papeles que incluso van a salir de el rol al que la mujer va a estar pues circunscrita dentro del cine pues de ficheras, de las sexy comedias que vendrán después, y creo que es la que viene a prefigurar lo que va a ser ya también Rosa Gloria Chagoyán y bueno, demás heroínas que van a estar ya a fines de los 80s y en los 90s directo en el video home, pero es justo porque el propio público está respondiendo a ello, y pues los productores les dan lo que quieren, ¿no? Lo que están viendo que funciona. Así es. María Fernanda, ¿algo que quieras preguntar? Sí, quisiera preguntarles, en todas estas películas que ya han citado de mujeres de acción, vemos que también se integra mucho personajes de comedia, como si estos personajes no pudieran por sí solos llenar, y entonces tenemos como estas historias que hacen siempre junto con ellos un poco de comedia. ¿Qué opinan de ello? Como el Chelelo. Montones, montones. En esta que Rafael comentaba de la guerrillera, Como vemos Beto el todo un equipo Boticario. de cómicos que llevan como una subaventura en esta película. Entonces, ¿por qué era ello la necesidad de meter también la comedia en este tipo de películas? Yo creo que lo que decía Jorge es muy importante. O sea, los productores sabían bien qué es lo que había que meter. O sea, el atractivo visual, la acción, el humor, los momentos dramáticos, las canciones, obviamente, también. O sea, los temas musicales eran como que fundamentales. Incluso no en balde muchas de todas estas actrices pues, también eran cantantes o intentaban ser cantantes. Y pues tenían que lucir con alguno de sus temas. Entonces, la cuestión de la comedia siempre ha sido importantísima y lo vemos, bueno, Daniel ahorita estaba diciendo de Chelelo y Beto Boticario, pero incluso nos podemos ir más atrás, o sea, por ejemplo, un Fernando Soto Mantequilla era así como el perfecto siempre ahí, escudero, digamos, ¿no? O ya sea con Pedro Infante, ya sea con David Silva, ¿no? Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, yo me acuerdo Lupe la Flaca, Celia Viveros, que ellas eran como estas comediantes que siempre apoyaban en estas películas de los años 50, 60, incluso todavía a principios de los 70. Ya en los 70, pues, Carmen Salinas se volvió como la comediante de apoyo. En un principio, la India María, antes de ser protagonista, era como de apoyo, pero después terminó siendo, como bien lo sabemos, una gran figura y también una figura de acción, bueno, con humor, pero de acción. Aquella del coyote emplumado, por ejemplo,
pues es una película de acción muy divertida, muy entretenida, y la verdad es que la India María, pues yo creo que es un personaje pues, sumamente curioso, sui generis, interesante, y que tuvo, o sea, un éxito espectacular. O sea, yo creo que la India María y Vicente Fernández en los años 70 son las dos grandes personalidades de la taquilla del cine en México, ¿no? O sea, verdaderamente no hubo nadie como ellos en la taquilla. Y ya más, ahorita que dijo Jorge lo de Susana Dos Amantes, me acordé de una película que es Comando Marino, que con Susana Dos Amantes, con Laura Flores, con esta Lorena Herrera, y que fue una película que además tuvo problemas de censura, o sea, lo más absurdo, que fue producida por la Secretaría de Marina, y cuando la Secretaría de Marina vio que estas mujeres pues, lucían los hot pants espectaculares y todo esto, dijeron, no, esto va para atrás, y la película estuvo prohibida varios años, o sea, de estas cosas tan delirantes que solo pasan en nuestro país. No, bueno, bueno, no sé qué opinión tengan, por ejemplo, esta trilogía de películas sobre luchadoras, que es las luchadoras contra el médico asesino, la de luchadoras contra la momia y las luchadoras contra el robot asesino. A mí lo que me llamó mucho la Y las atención. mujeres pantera, te faltó las mujeres pantera. Sí, eso es parte, pero creo como que la trilogía son estas tres y luego ya como que metieron lo de las mujeres pantera, no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, ahorita me dirán, pero a mí lo que me sucedió, por ejemplo, con dos de estas películas fue, digo, es una cosa muy, chistosa, o sea, que a mí me brincó muchísimo que de pronto la luchadora le dice al galán, ¿no? Con el que está interactuando. Primero se hablan de tú y en la siguiente escena se hablan de usted. O sea, ya. Pero tuve, o sea, yo en las veces las veces que las vi hasta le tuve que regresar porque dije, no, se me hace que escuché mal. Y entonces hasta me ponía yo así para ver, no, sí, primero le hablaban se hablaban de usted y luego ya de tú. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que no tuvieran cuidado como en esos mínimos detalles, ¿no? No sé ustedes qué piensan sobre estas películas y digo, esta cosa tan curiosa que me brincó totalmente. Rafael, si quieres, empezamos contigo. Bueno, sí, sobre esta trilogía y eso, es que ahorita me estaba acordando, hay una, me parece que es en Las Mujeres Pantera, en donde Ariadne Welter sustituye a Lorena Velázquez, aunque este es el mismo personaje de Loreta. Uh-huh. Y la otra sí es Elizabeth Campbell en todas, que además o sea, viene a colación lo que tú dices, porque en la primera película aparece como Golden Rubí, en la otra ya nada más es Rubí, y en la otra es Rubí Dorada, o sea, dices, bueno, o sea, Golden, sí, Golden. Entonces dices, o sea, ¿cuál es la coherencia de las cosas? Y así como tú dices, de que de pronto se hablan de tú y se hablan de usted, o sea, eran películas en donde sí, o sea, uno puede descubrir el boom, de pronto aparece por ahí, o hay muchas cosas en donde de pronto los personajes se van en la noche y ha pasado una hora y regresan y ya se ve la luz así espectacular. O sea, hay como muchos problemas que no machan en cuanto a la iluminación, en cuanto a las secuencias, etcétera. Pero bueno, era evidente que esta baratura de las películas de ese momento, pero sobre todo las películas de luchadores, pues era más que obvio. O sea, ellos en realidad hacían películas bueno, yo creo que eran películas de 2 semanas, incluso se hacían series de 3 películas, que las hacían a lo mejor en 2 o 3 semanas, pero 3 películas. Entonces, de la pizcacha de una la metían en otra, etcétera, etcétera, de tal forma que la coherencia narrativa pues prácticamente brillaba por su ausencia. Eso que hubiera un script o alguien que estuviera al pendiente de la continuidad, o sea, dudo mucho que eso sucediera. En realidad lo más importante pues era como o sea, el cine de lucha libre era como las comedias rancheras, o sea, en lugar de que viéramos las escenas de las canciones, pues eran las escenas en la arena de lucha libre que nada tenían que ver con la acción del argumento, ¿no? Entonces, esas incoherencias, pues es lo que le da ese toque
naif, chistoso a las películas, o sea, porque si no las tomamos en serio, pues definitivamente decimos, no, pues es una estupidez, esto es una porquería, ¿para qué veo esto? Pero si no pensamos en eso, la verdad es que uno lo disfruta y se divierte mucho. Y a la distancia, ahorita, hablando de los años 60, pues son películas que son verdaderos documentales de la época. O sea, en realidad, el registro de archivo de la época es notable, porque hay muchas cosas o que ya no existen, o que han cambiado, o que han evolucionado, o lugares o centros comerciales, o restaurantes, o cines, etcétera, que ya dejaron de funcionar y que ahí están. Entonces eso también vuelve interesante muchas de estas películas, porque normalmente eran películas en donde sí había muchas escenas al aire libre, ¿no? O sea, como que la urbe, la ciudad estaba presente, ya sea con el organito así, a veces paranoico de Gustavo César Carreón, que era el músico por lo general que utilizaban en estas películas, o Enrico Caviati, ¿no? Que trataba de meterse como una especie de jazz, así como tipo Tino Contreras, Leo Acosta, etcétera. Entonces, eso también es muy interesante porque precisamente estos jazzistas son como esos seres ocultos en el cine mexicano. O sea, el jazz siempre ha estado oculto en la realidad de nuestro país, pero en el cine mexicano todavía más. Cierto, cierto. Y bueno, ya vi lo Oiga, que pasó con las antes de que intervenga Jorge, yo lo que comentaba ahorita Rafa, recordarás Patricia, Jorge, cuando se presentó en la Filmoteca de la UNAM la película de la mujer murciélago, que dio una conferencia a Maura Monti, que precisamente nos comentaba eso, que ella ni siquiera sabía qué película era la que estaba filmando, porque de día filmaba unas escenas, de día filmaba, en la tarde filmaba otras y en la noche otras, y que pues realmente dice ella que nunca vio las películas completas, simplemente le decían, hoy te toca vestirte con minifalda y sal sobre el caballo y adelante. Entonces, ahora te toca de la mujer murciélago como luchadora, y que ella jamás pudo, o sea, en su cabeza jamás pudo hilar de qué iba cada una, hasta que ese día vio la mujer murciélago. Ahora sí, Jorge. No, pues simplemente el apuntalar ya lo que han comentado, regresando a lo de los patiños cómicos, también me resulta muy interesante que este patrón se empieza a modificar conforme las mujeres empiezan a tomar estos roles protagónicos en las cintas de aventuras. E incluso también salen pues ese tipo de personajes. Y a mí me remite mucho a Leonorilda Ochoa, antes de que fuese más conocida ahí como la matriarca de los Beverly de Peralvillo. Pues ella hizo varias películas en donde era este relief cómico dentro de un ensamble de verdaderas mujeres de acción. Incluso también tiene ahí una ahí con Maura Monti, donde salen ahí de espías, e incluso ella tiene un papel protagónico en una de estas raras películas en donde los cómicos eran los papeles estelares. No era algo que se diera mucho, porque siempre pues, se decantaba a una cuestión ya más bien paródica, pues casi desde el Super Flaco, ¿no? Ahí con Loco Valdés. con Bombín Iglesias, en fin, ¿no? Ese mismo tipo de figura del Patiño, pero ahora interpretado por mujeres, también encarnado por Leonorilda Ochoa, me parece muy, muy interesante. Y cómo termina, como ya también lo apuntaba Rafael, pues con la India María, que cuando hablamos a lo mejor de mujeres de acción, no nos viene inmediatamente a la mente, pero claro, había alguien más que hacía los Stones, que estaban en las películas de la India María, pero era también algo verdaderamente muy notable que se destacaba en esas películas de la India María y que incluso era algo que empezó a convertirse en un elemento central en las películas de la India María, ¿no? Cuando hacía este tipo de stunts muy,
pues muy delirantes, casi a lo Jackie Chan a la mexicana, pero que lo hiciera una mujer dentro del contexto que representa la India María, me parece también algo muy único dentro de nuestro cine mexicano, ya si hablamos del cine mexicano de acción protagonizado por mujeres. Y en cuanto a esta trilogía, es que incluso ya desde ahí, estas películas de las luchadoras, pues está medio complicado, porque si mal no recuerdo son 6 dentro de esa saga, que levemente están relacionadas. De hecho, un par de ellas son como remakes de las primeras, pero también son como medio continuación. En fin, son muy caóticas, pero es justo también con lo que mencionaba Daniel, que esta Maura Monti señalaba, y vaya, también lo he platicado ahí con Viviana García Besné, que pues es la heredera de todos los que trabajaron ahí en Cinematográfica Calderón, que pues a final de cuentas son los creadores de todo este tipo de cine, de la cine de lucha libre, que pues en realidad luego ellos ni se acordaban de lo que estaban haciendo, porque estaban haciendo varias películas a la vez. Y bueno, si a esto le agregamos incluso a una de estas películas de las luchadoras, a ver si me acuerdo, a ver si se acuerda Rafael, hay una versión también, pues con desnudos y con gore, con sangre de esta saga de las películas de las luchadoras, que se encontró hace relativamente poco, hace unos cuantos años, una versión francesa que por ahí circula en la internet, ahora sí que en la internet profunda, y ya es una copia bastante pues deslavada, pero nos muestra que también incluso estas versiones alternativas, de las cuales pues el propio hijo del santo renegó, que decía que su papá no las había hecho, pues ahí hay una de las luchadoras que tiene pues todos estos nuevos insertos, ahí con algunos desnudos, con un poquito más de violencia, incluso, bueno, la de la horripilante bestia humana, que también tiene de protagonista ahí a una mujer luchadora, pues fue esta célebre película que también la intervinieron en Estados Unidos, le metieron más gore, cuando ya de por sí existía la versión con desnudos, que si mal no recuerdo se llamaba algo así como Horror y Sexo. Ya esa, pues le empiezan a añadir gore y se convirtió en esa famosísima Night of the Bloody Apes, que pues muchos en el extranjero identifican como ay, de las grandes películas mexicanas tan psicotrónicas, cuando realmente esa más bien fue ya una creación hecha en Estados Unidos, todo un híbrido ahí. Entonces, ese tipo de pastiches me parece muy curioso, porque es la misma manera en cómo se hacían estas películas, así muy al vapor, porque la demanda que había para verlas, pues tenía que cumplirse rápido, ¿no? Ya el hecho de fabricarlas de esta manera, pues se perdía todo tipo de lógica y de continuidad que de por sí no era que imperaban mucho en ese tipo de historias de manera original, ¿no? Sí, no, a mí inclusive lo que me pasó es, ahorita que dices sobre el guión y demás, o sea, que que terminan siendo como hasta remake. A mí lo que me pasó fue así que hasta me aprendí los diálogos, porque las películas eran lo mismo, solamente les cambiaron ciertas palabras en estas películas de la lucha, de las luchadoras, o sea, no se tomaron la molestia de como escribir otra historia, ¿no? Entonces yo Oye, de pronto, Patricia, ¿sí? a ver, dinos un diálogo, a ver, recítalo. No, no es cierto. Ay, sí, permíteme tantito, pero en todas era de te invito a cenar. Después pensé que ibas a perder la pelea, ¿no? La lucha, pensé que la ibas a perder, o sea, cosas. Entonces yo así de, pero eso yo ya lo escuché en algún momento. Claro, o sea, era lo mismo, ¿no? O sea, nada más un poquito revuelto, cambiando las palabras un poquito y nada más. Y bueno, María Fernanda, por favor. Pues a mí me gustaría tomar un poco aparte a Maribel Guardia, este fenómeno que, bueno, parece que, o como no pasan los años por ella,
es totalmente, pues, contemporánea. Entonces, pues todas estas mujeres guapísimas que hemos estado hablando, pues quedan un poco fuera a la mejor en lo colectivo actual, pero Maribel Guardia está totalmente actualizada, tiene su TikTok, se ve preciosa. ¿Qué les parece a ustedes el trabajo de Maribel Guardia durante todas estas décadas? Bueno, pues, ¿qué te digo yo? Es que fíjate que ahí el papel de Maribel Guardia también ha cambiado, porque lo mismo estuvo en algunas sexicomedias, ahí con Rafael Inclán, por ejemplo, que después se convirtió en esta figura de acción. Yo creo, y esta es ya mera especulación mía, que también fue una necesidad del mercado, porque fue en esos momentos que ya Rosa Gloria Chagoyán demostró con Lola la Trailera que podrían explotar ese tipo de figuras femeninas, así como pues muy amazónicas, pero también fuertes, y que podrían darle el tú por tú a los hermanos Almada en cuanto a estelarizar cine de acción, que empezó a modificarse mucho de los roles que tenían estas mujeres. La propia Maribel Guardia, que pues empieza también siendo como esta mujer muy sumisa o víctima, bueno, baste ver la de Terror y Encajes Negros, a cómo va evolucionando su carrera. Y creo que la carrera de Maribel Guardia también nos va mostrando cómo va cambiando ese papel de la mujer en el cine popular mexicano de la década de los 80, y que también incluso eso lo vemos en el cine de Estados Unidos, que empieza, sobre todo este cine baratón, ese cine que empieza a hacerse directo a video o a los canales de cable, esas películas que hacía este productor Andy Sidaris, que también estaban protagonizados por puras mujeres así muy imponentes, muy amazónicas. Ahí estaba Julie Strain, que murió desgraciadamente este año, y varias de estas otras que también muchas eran Explainmates. Y creo que ese formato pues empezó a acomodarse pues muy al estilo del cine mexicano, y empezaron a utilizar pues obviamente a Maribel Guardia, pero creo que otra figura a la par de Maribel Guardia, aunque no tenía la estatura, y no me refiero a la estatura en físico, sino al reconocimiento del público, fue Lorena Herrera, porque Lorena Herrera, que también comienza en sexicomedias, aunque después lo negaría, ya después de tanta cirugiada. Esta Lorena Herrera que diría, no, es que esas películas, las sexicomedias, pues las hizo mi hermana gemela, no fui yo, ¿verdad? Entonces, resulta que ella empieza a tomar como esa batuta de lo que empezó a despuntar con Maribel Guardia, y que quizá con otras actrices no se consolidó tanto, ¿no? Porque ni Olivia Collins, por ejemplo, o esta, se me fue el nombre de esta mujer, de Lina Santos, pues, Lina Santos, que también tenía, pues, como esta gran presencia en el cine popular de los 80, pero quizá porque Maribel Guardia era más multifacética, como ya también lo mencionaba Rafa, pues era alguien que también pues le entraba a los palenques y cantaba, en fin, ¿no? Y estas otras, pues también le quisieron entrar, pero no tuvieron tanta fortuna. Y Lorena Herrera, creo que también, pues, se metió a los palenques, ¿no? Con tan muy buena fortuna en cuanto al canto, pero bueno, a la recepción del público sí fue bastante notable. Y pues ella, a mí me parece que es la heredera de lo que pudo haber sido Maribel Guardia, pero creo que también las condiciones de la industria cinematográfica de México en aquellas épocas, en donde empezó a colapsarse, pues ya no dieron como para que se consolidara ella, ¿no? Porque aparte de que se movían en diferentes papeles, ¿no? Esta
Maribel Guardia, a diferencia, por ejemplo, de Rosa Gloria Chagoyán, que siempre guardó esta estatura dentro del cine de acción, ¿no? Siempre producidas por su marido, pero ya no empezó a aparecer en más otras películas, ¿no? Y que también, pues, le entró a la cantada, también le entró a los palenques y aprovecharon todo eso. Y creo que con esta, este papel que jugó ahí Maribel Guardia como para estelarizar algunas de estas películas de acción y que no lograron pues amarrar del todo, insisto, creo que por el propio colapso ya de la industria cinematográfica, ese peso recayó ya mucho en Lorena Herrera, que pues terminó haciendo muchos videohomes, y eran videohomes de esta índole de acción, y ella sí fue como esta respuesta, sobre todo en la década de los 90, para pues todo este cine de acción muy en la línea pues de lo que ya venían haciendo los Almada, Álvaro Cermeño, en fin, ¿no? Entonces, hasta aquí mi reporte, Marifer. Sí, sí, fíjate que sobre el caso de Maribel Guardia, pues bueno, pues sabemos, ella arranca sus primeras películas, haber sido 79, 80, por ahí, Terror en Cajes Negros desde el 84, y sí, como que sus primeros papeles era más bien este personaje, la mujer que pues es como un poco sometida, pues, en el caso de Terror en Cajes Negros, pues su marido, que es Gonzalo Vega, que es un super machín, así como el mismo papel que hace con Alma Muriel en Retrato de una Mujer Casada. Y bueno, después es perseguida por este asesino psicópata, asesino en serie, que es Claudio Obregón, ahí en el edificio donde vive. Pero después la recuerdo, por ejemplo, en películas como Pedro Navaja, en aquella otra que se llamaba algo así como Lambada o una cosa así, y recuerdo muchas así como de La Dama y el Judicial, Es Mujer de Cabaret. La Mujer de Cabaret, hizo Mujer de Cabaret, pero canta la de Lambada. pues eso ahí, porque me acuerdo que cantaba eso. Y sobre todo recuerdo en un par de películas, que es La Lacrana y La Pura, que fueron como películas pues, famosas, como que la lanzaron mucho eso en los años 90, que coincide además con esta última gran película de Rosa Gloria Chagoyán, que sería Juana la Cubana, que es como la mezcolanza de todo, de lo que fueron las traileras, la rielera, y Juana la Cubana, eso así que literalmente es como las tortas cubanas, ¿no? Donde le echas de todo, así una mezcolanza de todo, y que fue exactamente lo que trataron de hacer con esta película, que además coincide con la llegada del zapatismo. Entonces, era una historia que tenía que ver con la guerrilla, una guerrilla como onda casi casi de Boy Scouts, así como muy ingenua, y coincide con la llegada del zapatismo. Entonces, mira, yo recuerdo que esa película la disfruté tanto porque era tan absurda, tan delirante, tan elemental, tan tonta, pero al mismo tiempo tan divertida, que fue de esas películas que francamente las disfruté. Ahora, el caso de Maribel Guardia es sorprendente verla ahora. Yo les quiero platicar que una vez hace pues, más o menos por ahí del 2004, me acuerdo que pasé unas vacaciones en un lugar que se llama, en el Hotel Hacienda Cocoyoc, y mis hijos estaban muy pequeños, y ella estaba ahí, estaba con su hijo también muy pequeño, que es más o menos de la edad de mis hijos. Y yo recuerdo que verla así, pues normal, ahí a la orilla de la alberca, y todo eso, no puede ser, esta mujer es igual de guapa que en las películas, o sea, y no tiene maquillaje, no tiene nada. Y ahora que la veo, recientemente que vi unas fotos, o sea, digo, pues, ¿qué hace? ¿Cómo es posible que esta mujer se pueda mantener así? Sí, es sorprendente, cosa que no ha sucedido ni con Rosa Gloria Chagoyán, ni con Lorena Herrera, ni con muchas de todas estas, ni con la propia Lina Santos, que en efecto Lina Santos cuando hizo aquella película de Qué buena está mi ahijada, o sea, ya desde el título ya te lo dice todo, fue como el gran lanzamiento popular de Lina Santos. Y sí, Lina Santos fue un personaje importantísimo a finales de los años
80, ¿no? Yo creo que fue de estas, de que lo que dice Jorge también coincido, o sea, esta caída del cine mexicano en todos sentidos, de la industria, de la exhibición, de la distribución, este mito del nuevo cine mexicano, de los Cuarón y del Toro y Mariano Varo en los 90, o sea, no es que sean mitos, no es que se hayan hecho, las películas están ahí, pero se hicieron en un momento en donde el cine mexicano estaba totalmente por los suelos, se producían 20, 30 películas, no había industria, no había nada. Se puede decir que una verdadera industria del cine mexicano aparece después de los años 2000, desde Amores Perros para acá, o sea, una industria medio clandestina, pero una industria a final de cuentas, y en esa época no había nada. Entonces, todas esas películas de Maribel Guardia, de Lorena Herrera, de Lina Santos, fueron casi, casi las películas que sostuvieron lo poco que había de la industria, y en efecto el videohome fue el gran escaparate de todas estas figuras, ¿no? Incluyendo también de los hombres, ¿no? Por ejemplo, Luis Felipe Tobar fue uno de estos actores que tuvo una gran presencia en el videohome, como lo tuvieron los Almada, ¿no? También en esa época. Así es. Y bueno, nos queda poco tiempo, tristemente, pero yo quería preguntarles, ¿qué podríamos, o sea, qué se requiere o qué podríamos hacer para que tengamos nuevas heroínas de acción? ¿Creen que va a ser posible eso? Pues tener un enfoque más hacia el cine popular, fuera de la comedia romántica. Y esto está pues en los nuevos realizadores. Creo que no le están apostando mucho a el cine de entretenimiento, ¿no? O se van hacia un cine pues más de festivales, más de autor, y en el lado del cine comercial, pues se van por esta fórmula que ha funcionado, que son las comedias románticas. Y hasta que alguien se atreva a realizar una cinta de acción, que me parece tampoco hay en los nuevos cineastas una disposición para hacer este tipo de películas. Creo que por ahí quedan algunos resabios de lo que es el videohome, con pues tanto con Miguel Marte como con Aurora Martínez, que es su hermana, dentro de estos sobrevivientes de esa época, que pues estuvieron haciendo varias películas para la plataforma de Claro Video. Y habría que señalar que Aurora Martínez pues también le entró a hacer un cine popular en un mercado que está pues siempre asociado con los hombres, que es algo muy masculino. Hizo cine de narcos, hizo cine de acción, pues ha hecho comedia, cine de horror, con diferentes resultados, pero ahí están varias de esas, las se encuentran ahí en Claro Video, pero creo que es lo último que yo vi que podría catalogarse como dentro del cine de acción, aparte hecho por una mujer, ya en estas épocas, y que falta, yo creo que falta esta pues disposición de parte de los nuevos realizadores en apostarle a esto, y que surjan figuras como las que hemos comentado, ¿no? Creo que también depende de eso, porque si surge una figura popular, no faltará ahí cualquier director, ya sea consolidado o incluso improvisado, que le ofrezca una oportunidad para hacer estas películas. Así fue como pues todas las que se han mencionado tuvieron esta oportunidad. Me parece que necesitaríamos también esta gran figura popular, femenina, que le dijeran, a ver, estás teniendo mucho éxito en estos medios, vamos a hacerte una película de acción, o quizá ahora muy en la línea de lo que pues están haciendo las películas de Charlize Theron, que también se está yendo como por ese lado del cine de acción. Y pues creo que más bien hace falta que se den cuenta quién puede ser esta figura, que las hay, a lo mejor alguien pues salida ahí del TikTok, una youtuber. Oye, Jorge, ¿no crees que Bárbara de Regil pudiera hacerlo? Mira, sí es cierto, fíjate, ahora que lo mencionas, pues Bárbara de Regil sí cumple ahí como los requisitos, ¿eh? Faltaría Ya lo habíamos alguien, platicado.
se avispara, y es lo que me parece le hace falta como a este cine mexicano, que antes era muy de, pues vaya, como de este cine de explotación, ¿no? Que aprovecha algo que está siendo muy comentado y te lo convierte en película, ¿no? Ya hubiera surgido, ¿dónde está el videohome del COVID-19? Pues de tantas cosas que antes, bueno, se aprovechaba el cine popular, antes en el formato de cine de los 35 milímetros, ya después en videohome, pero creo que ahora ya no hay nadie, ¿no? Como que le entre a este tipo de cosas, de vamos a explotar a este personaje. ¿Sabes qué? A mí incluso, si yo fuera productor de cine, ahora sí, si fuera un Juan Osorio del videohome, ya hubiera agarrado o a Bárbara de Regil o a Yalitza Aparicio, yo hubiera hecho un cine de acción, pues así renovado, que fuera incluyente, en fin, las posibilidades son muchísimas, pero creo que nadie las está viendo por ahí. Rafael. Pues, en efecto, o sea, el cine popular es algo que pues no existe. O sea, lo que ahora se considera el cine popular, pues es, o sea, es como un híbrido muy extraño, ¿no? Porque son las Martas Higaredas, Vanessa Changuerotti, Ilse Salas, estas comedias románticas, que es lo que pega, por ejemplo, en Netflix y que es lo que el público ve, o con Omar Chaparro, etcétera. O es el otro extremo, el cine de los festivales, que es un cine, digamos, como más serio, centrado en problemáticas sociales, etcétera. Si acaso de los únicos dos directores, y en uno de ellos que es una codirección de un hombre y una mujer, en donde yo veo que sí son personas que tienen una eficacia narrativa para el cine de acción extraordinario y que pudieran hacer algo que valiera la pena, se me ocurre, por ejemplo, Amir Galván y Mitzi Arriola, que codirigieron La Cuarta Compañía, que es una película que trata de estar en ese justo medio entre el cine social de festival y el cine popular o el cine, digamos, de acción. Y el otro sería José Manuel Cravioto, que hizo Mexican Gangster o El Más Buscado, que es una película muy padre, muy, muy padre, y que está exactamente en medio de eso, o sea, porque es una película que sí te habla de una denuncia social, pero al mismo tiempo tiene unas secuencias de acción muy bien logradas, o sea, muy buenas. Entonces, yo creo que esos dos directores, o bueno, en el caso de la codirección de Mitzi y de Amir, y Cravioto podrían hacer algo muy, muy bueno, muy padre, o recapitular sobre estas historias de acción o heroínas femeninas, ahora que digamos, pues es uno de los temas actuales de empoderamiento femenino, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí puede haber un buen camino, o sea, serio y veraz para hacer un buen cine. Pero por desgracia no se está haciendo, nadie se está orientando hacia eso. Y más triste lo que dice Jorge, que es una verdad. O sea, no hay alguien que esté interesado en levantar el cine popular. O sea, el cine popular es otra cosa. O sea, ya no sé ni verdaderamente qué sea lo más popular ahora, La Rosa de Guadalupe, lo que dice el dicho. Desconozco realmente qué será lo popular ahora. Pero si algunos de estos directores quisiera hacer algo así, pues creo que serían una muy buena opción para levantar una película de esa naturaleza. Muy bien. Nada más yo para agregar antes de... Sí, adelante, adelante. Termine rápidamente, pues me venía también a la mente que es que también como que se ha erosionado un poco esta noción de lo que es las clases populares, como que ahora en el cine lo que se nos muestra todo es muy aspiracional a una clase media, media alta, de este cine como le llaman, muy de la Condesa, muy Condechi, pues muy Cindy la Regia, y en realidad, pues todo cine como del estrato de lo popular, realmente ya no ha tenido una representación, pero creo que incluso podría funcionar si alguien se interesase en todo esto. Y me venía también a la mente estos ejemplos de dos actrices mexicanas. Está ahí, por ejemplo, Patti Manterola, que bueno, tampoco es que digamos actriz, ahí egresada de Garibaldi, pero bueno, pues, si los Garibaldis aspiraron a mucho, ya
vemos a dónde han llegado algunos. Bueno, pues Patti Manterola trabajó con Takashi Miike en esta película de La ciudad de las almas perdidas y no lo hizo tan mal, y su papel es una mujer de acción. Y por el otro lado está Bárbara Mori, que terminó yéndose a Bollywood y hizo esta película llamada Kites, con Hrithik Roshan, uno de los más grandes actores de la industria de Bollywood, y también pues tiene ahí un papel verdaderamente interesante, que no necesariamente la deja en un plano pasivo. Y pues nos damos cuenta que entonces sí se pueden explotar este tipo de filones, pero es que no hay nadie que esté ahora interesado en ello, ¿no? Creo que podría ser cualquier actriz y la podrían convertir en una figura así de acción, pero no hay cine de acción que se haga en México. Y también recordaba, ahora con lo que comentaba Rafael, por ejemplo, y es a lo mejor algo que no se conoce mucho, y de hecho no sé si le agrade mucho que lo mencione, pero este cineasta Joshua Hill, el que pues hizo La Maldad, por ejemplo, y de ahora pues también ha estado bastante premiado. Es un director que pues está ahorita en cine de festivales, pero él se inició haciendo video home. Y he visto, no he visto per se sus películas, porque no me las ha querido prestar el propio Joshua Hill todavía, pero vi los trailers de sus películas, ahí, por ahí rondan en YouTube, y qué bárbaro, se ven buenísimas, buenísimas, y trae, pues él me contaba que trae él todo este entrenamiento de haber hecho pues mucho video home, y con un presupuesto bajísimo, es en una sola locación, y lo que se alcanza a notar, también hay utilizando personajes femeninos, es pues un gran ojo para hacer cine de acción con un presupuesto verdaderamente nulo, pero con mucho sentido de lo visual. Entonces sí hay cineastas, sí hay directores, puede haber historias, también por ejemplo recordaba Misbala, que también es otro de estos filmes que están a medio camino entre lo muy comercial, pero también como en lo propositivo y en lo autoral. Entonces sí puede haber, pero creo que hace falta más interés de parte de los propios realizadores y de los propios productores, ¿no? De apostarle a todo ello. Y que O además, luego, sí, A adelante, ver, Rafa. no, Rafael, adelante. no, perdón, es que nada más quería comentar que sobre Misbala, la protagonista es esta Daniela Schmidt, que bueno, ha hecho todo tipo de cine, pero hace 2 años hizo una película que no se ha podido estrenar, de hecho se iba a estrenar en marzo del año pasado, pero pues por la pandemia se quedó parada, que se llama 8 de cada 10, una película que está también como en medio de entre lo autoral y entre lo comercial, y demuestra a esta chica que podría hacer este tipo de personajes como tipo heroína de acción en un nivel distinto. Ahorita me acordé también que creo, si no me equivoco, esta Marty Gareda aparece en una película con Keanu Reeves que se llama Los Reyes de la Noche, un guión de James Ellroy, y que pues tampoco lo hizo tan mal, la verdad. O sea, yo cuando la vi, o sea, yo iba a decir que no, pues esta chica va a salir, va a estar de lástima, y no está mal, no está mal, y la película es bastante interesante, sobre todo por eso, porque es un guión también de Ellroy, ¿no? El de la Dalia Negra y Los Ángeles al Desnudo, ¿no? Y nada más agregar que Joshua Hill, la última película que es Santorum, pues para mí es una joya, es una de las obras maestras del cine mexicano más reciente, y no conozco los videohomes de Joshua Hill, ni sabía, ahora sí que es un gran dato que me acaba de dar Jorge, no lo sabía, pero La Maldad me gustó, pero Santorum es extraordinaria, verdaderamente. Muy bien, Daniel. Perdón, Daniel. No, yo nada más quería decir que hace 2 años que entrevistamos a Rosalía Chagoyán, le pregunté, oiga, ¿le gustaría hacer un reboot de Lola la Trailera? Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿y quién le gustaría? ¿Qué actriz le gustaría? Yo misma. Y dije, puta, no, bueno. Pero pues así. Oye, pues Bueno, muy bien. María Fernanda. pues nada, para concluir, decirle a Jorge, mira, ya ves que Bárbara Mori intentó ser mujer de acción, ya ves que ella misma pagó
la película, la de Venganza Implacable, y puso a su hijito y todo, y dijo, no, creo que aquí no es negocio, porque ella misma se pagó la película y no. Dijo, no, lo mío no es ser mujer de acción. No, es que sí, yo creo que sí podría ser lo suyo, pero lo que no tuvo fue un director que tuviera el ojo para hacer cine de acción, porque hacer cine de acción no es hacer enchiladas. Y creo que es lo que hace falta aquí en México. De hecho, también me acordaba, ahorita que lo mencionaba Rafa, que pues la propia Marta Higareda pues no estuvo hasta en esta serie de Netflix, de Cyberpunk, donde también interpreta ahí como mujer de acción. O sea, sí hay, ahora sí como diría el difunto Paco, sí hay y bien, pero lo que no hay es estos cineastas, ¿no? Que puedan llevar a buen término una película de acción protagonizada por mujeres. Sí, ya vimos que sí hay, ahorita rascando, bueno, ni siquiera rascando, nada más mencionando ya, pues sí salen las figuras femeninas, pero lo que no hay son los cineastas. Y como que tampoco veo en esta nueva generación de cineastas que surgen, que tengan como esa intención, ¿no? De hacer un cine de acción, como que los sienten muy, pues muy por debajo de lo que debe de ser el cine mexicano. Curioso porque le tiran más incluso a hacer cine de horror, quizá por el éxito de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, yo creo que si un realizador mexicano se hubiese hecho un nombre en Hollywood haciendo cine de acción, hubiera sido un modelo a seguir, quizá para muchos acá en México que quisieran seguir eso. Pero pues desgraciadamente pues sigue estando todo a un nivel muy amateur, y por eso esas películas como la de Bárbara Mori pues no se comparan con cómo la utilizaron en la película de Bollywood. Así es. ¿Algo más, Daniel? No, pues yo creo que ha sido muy interesante esta conversación. Solamente para culminar, quiero recordar una vez más a mi fallecido amigo Rubén Armenta, el Monito, que su última producción precisamente fue sobre un corto de una mujer de acción, La Ninja de la Mochila Azul, que pueden ver en YouTube si gustan. Así nada más la buscan, La Niña de la Mochila Azul, y ahí estará, que para mí es como lo último y lo más reciente que se ha hecho de cine de acción con una mujer. Por mi parte ha sido todo. Perfecto, muy bien. Y bueno, Rafael, ¿algo que quieras agregar? No, un gusto platicar con ustedes y la verdad es que es muy ilustrativo siempre estar escuchando a Jorge, la verdad me encanta y a ustedes les agradezco mucho, estuvo muy padre y qué bueno que recordaste a Rubén, la verdad es que gran personaje. Y sí, esa película era muy divertida y sí es de las últimas películas de acción. María Fernanda, qué gusto. Pati, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Gracias a ti, Jorge. Pues agradecer la invitación, y pues igual siempre es un gusto estar con Rafa hablando de cine mexicano. Nos podemos seguir nada más escuchándolo a él varias horas, y pues ha sido bastante enriquecedor toda la plática. Pues les agradezco nuevamente, Pati, Daniel, Marifer, y pues Rafa, un gustazo compartir Zoom contigo. Igualmente, cuídense mucho, muchas gracias. Al contrario, Mucha muchísimas salud. Gracias. Gracias por su tiempo y gracias por aceptar esta entrevista. Y No. estuvimos hoy con dos grandes, realmente. Muchísimas gracias de corazón. Adiós, María Gracias. Fernanda. Adiós. Adiós, María Fernanda. Ah, Adiós, Daniel. Gracias. Besos bye. a todos. Gracias. Gracias, gracias. Y Daniel ya se salió y yo así de, le pongo pausa, termino la grabación. Vemos. Así, tengo miedo. Esperen.